Cordial saludo, mi nombre es Wilmer Alexander Barón Rodríguez. A continuación voy a hacer la exposición de la tarea 2, Cultura, un concepto de antropología. Entonces las preguntas que se van a realizar son las que podemos ver acá en la diapositiva. Son 5 preguntas, entre las cuales comenzaré con la primera, que es unas expresiones, símbolos, saberes, tradicionales, manifestaciones de la cultura, son características del pueblo que eligió y por qué. Entonces el pueblo que yo elegí es el palenquero. Entonces, lo más representativo para el pueblo palenquero es su dialecto, ya que esta es la construcción propia de una serie de eventos surgidos en su comunidad, como las vivencias de la época de la esclavitud, manera de sobrevivir y forja una nueva identidad. Entonces, pues, como por lo cual, digamos que a mí me pareció llamativo este pueblo, esta etnia, debido a que eh, su conformación surge a raíz de una lucha que vivieron al haber sido desplazados de África y haberlos traídos acá como esclavos. Entonces, digamos que, entre comillas, es como un pueblo renaciente que pues surge a raíz de, digamos, de la confrontación frente a las necesidades de la supervivencia. Y pues su lenguaje también es, digamos que construido de una mezcla del dialecto del portugués, el africano y el castellano, el español. Entonces digamos que para mí eso fue lo importante. Menciona la problemática y procesos de resistencia y recuperación. Entonces, la lucha que se libró a lo largo del tiempo fue garantizar el derecho a la libertad y la dignidad humana, lo cual es muy similar a las otras comunidades. Sin embargo, que aún siguen el estigma psicológico de la esclavitud. Entonces, como lo comentan, digamos, esta comunidad sufre, es decir, pese a que ya ellos como que ya no tienen el problema de la esclavitud directa, entonces psicológicamente ellos aún siguen preservando como ese problema que les quedó arraigado debido a lo que vivieron en el pasado. Es decir, que ellos muchas veces su identidad tratan de como esconderla o no identificarse que proceden de dicho pueblo, pues debido a este estigma que tienen. Entonces, eso les ha impedido, digamos, como que crecer en comunidad también. Según el texto de Melgarejo, explique a qué se refiere el proceso de enculturación. El proceso de enculturación es mediante el cual se forma al integrante de una sociedad en los comportamientos, dialectos, simbología, entre otras muchas cosas. Digamos, como tal, de la enculturación es como la formación que tenemos todos en cualquier sociedad, independientemente si somos de la parte, si vivimos en una sociedad indígena o si vivimos en una sociedad desarrollada europea o si vivimos en una sociedad latina, cada uno tiene su cultura y digamos que su entorno se encarga de enculturarlo para que encaje dentro del grupo, que lo cual significa que le transmiten los conocimientos como la forma de hablar, como la forma de comportarse, como la forma de tomar los alimentos, es decir, como que todo el conjunto de cosas que conforman la cultura en la cual uno vive y que pues de pronto uno cuando digamos que viaja a otros sitios, se puede evidenciar que los conocimientos y la forma de comportarse son muy diferentes. Entonces es por las diferencias de enculturación en las cuales han sido formados. Es decir, por ejemplo, cuando uno viaja, digamos, a la parte de la India, donde pues para nosotros comer carne es algo común y cotidiano, digamos que para ellos sería algo repulsivo. Entonces, digamos que ahí la enculturación en la que nosotros fuimos formados es diferente y pues por eso, eh, digamos que cada sociedad se encarga de forjar esa información en cada uno. Según lo realizado en esta actividad de responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de cultura. La antropología, en mi concepto, la cultura, la antropología es la evidencia intangible de la conservación histórica de un conjunto de construcción de conocimiento social que ha llevado a sobrevivir o que los ha llevado a desaparecer. Entonces, como tal,
Digamos que la cultura es algo que a simple vista no se puede ver, pues en la gran mayoría de las cosas, porque pues a veces por la vestimenta pues podemos identificar a una persona a qué cultura se refiere, pero pues en otras ocasiones no. Entonces digamos que eh, la cultura permite en la antropología tratar como de unir como una serie de piezas que lo lleva a explicar, digamos, el por qué vive así, el por qué se comporta de cierta manera. Y pues lo que hablo de la parte que hay culturas que también llevo, o que ese mismo, digamos que comportamiento los puede llevar hasta desaparecer, como por ejemplo las raíces indígenas, que precisamente por su cultura, que de pronto no ser, digamos que dominantes al momento de llegar a algún pueblo extranjero, fueron dominados y subyugados a, a la imposición de los extranjeros, y pues que eso les jugó en su contra. De pronto si su cultura hubiera sido de pronto más guerrerista y más armamentista en el momento de algún visitante que intentara violar su soberanía, quizás aún estarían presentes. ¿Qué entiende por antropología y cuál es la importancia de un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? Eh, para nuestro país, la antropología es parte fundamental en el proceso de construcción de identidad, ya que contribuye a investigar y a documentar las raíces plurétnicas de nuestra nación y entender la diversidad cultural que nos conforma. Pues debido a que a nuestra nación existen múltiples razas, múltiples, digamos que tribus indígenas, personas del común, eh, latinos, o sea, en nuestra cultura es muy importante garantizar este derecho, porque nosotros nos tenemos un dominio, digamos, en nuestra cultura que se ha percibido, porque pues al simplemente cambiar de, un, de una ciudad a otro podemos ver las grandes diferencias que pueden existir entre un departamento y otro. Entonces, para nuestro país es muy importante que esto se investigue, que se documente, para que pues cada región mantenga, digamos que sus raíces y no sean dominadas unas por otras, y se pueda conservar como esa riqueza cultural que tiene nuestro país. A continuación voy a dejar las referencias de alguna de la información que tomé en este video. Muchas gracias.